Así que bueno, vamos a arrancar primero con un repaso. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular de la clase pasada o arranco nomás directo charlando un poco así de lo que estuvimos viendo. Voy a compartir, estoy compartiendo. Bueno, vamos entonces a arrancar más con un repaso medio breve. Bueno, ¿qué estuvimos viendo de la clase pasada? Para hacer un refresco. Ya arrancamos con la tercera parte de lo que estuvimos charlando todas las clases del paradigma imperativo, que la tercera pieza fundamental en este paradigma, en el cual tenemos control absoluto, es el tema de ciclos. Ya vimos de nuevo todo lo que es secuencia, que es irle diciendo a la máquina una por una las instrucciones que queremos ir haciendo. Después subimos un poco del nivel, agregando condicionales, en donde ya pudimos, a través de la estructura del sí, el si no, los condicionales anidados o también del según, ya le pudimos dar más alternativas a nuestros algoritmos y con eso pudimos resolver mucha más cantidad de problemas. Es decir, ya empezamos a tener mucho más control en el flujo y ahora lo que nos estaría faltando, o sea, nos faltan un par de cosas, pero una fundamental que nos está faltando es poder hacer estructuras que repitan ciertas partes del código. Porque ahora con las herramientas que tenemos e incluso con el ciclo para que ya vimos, no podríamos hacer, digamos, un algoritmo que se ejecute una indeterminada número de veces. Lo que estuvimos charlando en la clase pasada, dentro de... Uy, se me trabó todo. Dentro de la clase pasada, lo que estuvimos charlando como nuestra introducción a ciclos fue más que nada el ciclo para. Retrocediendo un par de pasitos, siempre hablamos de ciclo como aquella estructura, conjunto de instrucciones o pedazo de código, así en criollo, que se va a repetir. Se va a repetir ya sea un número determinado de veces que se puede calcular o que se le puede indicar, o bien un número indeterminado de veces que va a estar limitado por una o varias condiciones. Por eso es que era fundamental que podamos entender y dominar, o al menos ser un poco amigo de los condicionales. Como les decía, dentro de los tipos de ciclo teníamos tres fundamentales. El ciclo for o para, que es aquel que se ejecuta un determinado número de veces. A veces el número un poco más chico, un poco más grande, pero bueno, en definitiva, que alguien sabe cuántas veces se va a ejecutar, ya sea porque nosotros se lo indicamos manualmente, o bien porque la cantidad de veces sale de alguna cuenta o de algún proceso interno, como también hemos visto durante la clase pasada. Y luego los otros dos tipos de ciclos, que son el repetir hasta y el mientras, o mientras hacer, que son dos ciclos que nos sirven para el caso de una ejecución indeterminada, un número indeterminado de ejecución. ¿Por qué? Porque estos dos ciclos necesitan de unas condiciones para poder seguir ejecutando el ciclo o bien salirse de ese ciclo. Es clave, y lo vamos a repetir un montonazo, que hay dos piezas fundamentales en los ciclos. Primero, obviamente, la parte de código de nuestro algoritmo que nosotros queremos repetir una y otra vez. Y, por supuesto, la estructura que se encarga de poder ir controlando cuántas veces se va a ejecutar, ya sea, obviamente, que sea un número determinado o un número indeterminado, que es lo que se conoce como condición de corte y también es como la parte más crítica para que el ciclo termine, o sea, termine cuando tiene que terminar y no que quede ejecutándose de forma perpetua. Bueno, para refrescar el tema del ciclo para, bueno, se llaman ciclo para porque nosotros
nosotros les podemos ordenar cuántas veces la máquina o quien está corriendo el algoritmo tiene que ejecutar ese pedazo de código, ese conjunto de instrucciones que se tienen que repetir. Son ciclos que, de nuevo, permiten ejecutar un número determinado de veces, ya sea 1, 2, 3, 50, 100, 200 veces, tiene un número fijo. En su forma más pura, el ciclo para siempre va a ejecutar todas las veces que se le haya, la cantidad de veces que se le haya definido. Es decir, si yo le definí que quiero que se ejecute 5 veces la parte de código que quiero, va a ejecutarla 5 veces. Eso en la forma más pura del ciclo para. Ya le anticipé que, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cuando charlemos un poco más con algún código, como por ejemplo Python, no sé, que puede haber maneras de eh, terminar el ciclo para antes que se termine la cantidad de ejecuciones que se necesitaba hacer. Pero bueno, si tienen que irse con la noción más pura del ciclo para, es que tienen que saber que siempre se va a ejecutar la cantidad de veces para la que fue, eh, ¿cómo es? Con la que fue configurado. Me gustaba esta forma muy como de alto nivel o medio criollo o muy ya demasiado pseudocódigo para verlo, que en el ciclo para intervienen varias partes. Interviene una primera parte que es nuestra variable de control, o que también muchas veces se conoce como variable índice o simplemente índice, que es la variable sobre la cual se va a ir controlando en qué ciclo estamos y la cual va a tomar primero un valor inicial, que esa es otra parte del ciclo, y luego se va a ir controlando hasta qué momento, perdón, se va a ir controlando hasta que llegue a un valor final. Esas tres partes, sumado a el ritmo en el que va a ir cambiando el ciclo, que es lo que se conoce como valor de incremento, que puede ser positivo o negativo, todo eso constituye lo que es la condición de corte o condición de ejecución para el ciclo par. Mientras que estemos dentro de ese rango, es decir, mientras que nuestra variable de control esté dentro del valor inicial y hasta el valor final, va a ir ejecutando nuestro conjunto de acciones a repetir. Y luego de cada ciclo, como es nuestra variable de control, va a cambiar con este valor de incremento, que de nuevo puede ser positivo o negativo. Un ejemplo así súper así como de alto nivel era este que yo le decía, bueno, que si tenemos un ciclo para con una variable de control, supongamos un índice de empleado, podríamos, no sé, hacerlo que vaya con un valor inicial de 1 hasta un valor final de 10, y que se mueva de 1 en 1. Y que, bueno, no sé, aquí tengamos un proceso que sea mostrar el salario de un determinado empleado. Después habíamos visto rápidamente el tema de cómo se define la estructura en PCIN, que siempre tienen de ayuda a la derecha la parte de comandos, como para tener una estructura inicial, que es básicamente, le imprime básicamente esto, que bueno, ahí tienen todas las partes. Tienen una sección donde van a definir la variable, que va a ser su variable de control, en este caso variable numérica. Van a tener qué valor inicial va a tener y hasta qué valor final va a llegar. Y luego una parte en donde ustedes le indican el ritmo de variación de esta variable numérica, que puede ser positivo o negativo. Obviamente van a tener que tener mucho cuidado si definen un paso positivo o negativo, porque les va a influir en cómo tienen que definir este par de valores. Supongamos que teníamos el ejemplo de contar de 1 hasta 10 valores enteros, entonces bueno, variable numérica podía ir de un valor inicial 1 hasta un valor final 10, y el incremento sería un 1 positivo. Si en cambio yo quisiera hacerlo al revés, que me muestre del 10 hasta el 1, tendríamos que invertir. Nuestro valor inicial sería un 10, el final sería un 1, y el paso sería un menos 1. Y de nuevo acá, siempre en la secuencia de acciones, ahí pueden ingresar cualquier instrucción que ya hayamos visto. Esto es, cualquier instrucción directa, como por ejemplo, no sé, un leer, un escribir,
todo eso que vale como secuencia. Vale también que puedan ingresar asignaciones, que puedan ingresar condicionales simples, alternativo, anidado, pueden meter un según, o sea, todo lo que ya vimos y lo que vamos a ver, todo siempre puede ingresar dentro del ciclo, e incluso, ya un poquito, capaz semana que viene, podremos ingresar un ciclo adentro de otro ciclo, y ahí vamos a poder hacer cosas muy interesantes. Después, bueno, acá tenían un ejemplo rápido de lo que, bueno, yo le estaba diciendo, cómo se puede ver en el estilo de diagrama de flujo, de la importancia por ahí de utilizar, o sea, de por qué surgen este tipo de ciclos. Bueno, porque primero que nada hace mucho más fácil algo que tendría que ser súper tedioso y repetitivo, como por ejemplo, no sé, un ejemplo donde yo tenga que escribir 100 mensajes iguales. Bueno, eso lo podría hacer en 3 líneas con una estructura cíclica par. Como para ir cerrando el repaso, bueno, ¿qué no tenemos que olvidarnos? Sobre todo, nunca tenemos que olvidarnos de, obviamente, definir la variable numérica, tener muy en cuenta cuál es nuestro valor inicial y cuál es nuestro valor final, que tengan coherencia, y sobre todo que tengan coherencia con el tipo de incremento que le definimos. Y como ya estuvimos viendo en las demostraciones, la variable numérica que definen para establecer el ciclo no pueden ni reasignarla cuando estén trabajando aquí adentro, no pueden mutarla de ninguna manera, ni tampoco alguna de las otras partes. Es decir, una vez que ya definieron su estructura para, todos los valores como que quedan como si fueran constantes. Entonces eso ya no va a variar, porque si no, me acuerdo que había surgido la opción de decir, y no podríamos, no sé, modificar nuestro valor final que de un momento a otro pase, no sé, de 10 a 100. No, eso al menos en este lenguaje y al menos también en la noción más conceptual del ciclo, toda la estructura no se puede variar una vez que ya arrancó. Eso sería, bueno, algo bastante importante o cositas importantes para no olvidar. Y si por ahí tuvieran que hacerse, no sé, un pequeño mapa de en dónde podríamos usar un ciclo, bueno, se suele utilizar mucho con funciones matemáticas, se suele utilizar muchísimas veces cuando quieren repetir algo un determinado número de veces, es decir, que lo conocen o que más o menos lo pueden calcular, y va a tener mucha relevancia cuando estemos trabajando con conjunto de valores, o de otra manera, con vectores, matrices o arreglos en general. Ahí va a tomar mucha relevancia este ciclo porque nos va a permitir ciclar a través de todos los elementos del conjunto. Entonces está genial como para leer, asignar, no sé, hacer cálculos en base a ese conjunto de valores, etc. Y lo último que no quería olvidarme de nombrar es que eh, dentro de la estructura, si bien yo acá solamente les mostré en la filmina valores directos para el valor inicial, final e el incremento, estos 3 valores tranquilamente ustedes los pueden tener dentro de una variable, es decir, reemplazar esto por una variable y sería válido. Lo único que tienen que recordar es que si, por ejemplo, definíamos algo así, si por ejemplo todas las partes o todas las piezas del ciclo las definíamos a través de variables, que obviamente en algún punto las teníamos que asignar, una vez que se ingresa a trabajar, o sea que ya estamos en la ejecución del programa y esto tomó un valor, estas variables ya no se van a poder modificar. Por más que yo, no sé, quiera de alguna forma, no me acuerdo cuál sería el motivo, pero no sé, quisiera yo ir cambiándole el valor, no sé, en un ciclo un valor, en otro ciclo otro valor, y eso como para jugar un poco con los rangos, eso no se los va a permitir. O sea, el programa es como que no les va a decir nada, no les va a tirar error, pero tampoco les va a funcionar. Es decir,
va a tomar siempre los valores que tuvo al momento de arrancar el ciclo. Y bien, con eso más o menos cerraríamos nuestro super repaso, que me quedó un poquito largo, pero bueno, que no venía mal. Vamos a chusmear. Sí, ahora bueno, me gustaría que podamos, la verdad me encantaría que más que nada nos dediquemos a práctica. Yo es más que nada, por las dudas, me preparé la otra clase en caso que nos quedemos como con demasiado tiempo de sobre. Así que bueno, pueden continuar con la guía, o sea, si no hay dudas, pueden continuar con la guía 9, que ya habían quedado, los habíamos presentado en la otra clase, estos 3 primeros ejercicios. Y bueno, si alguno quiere irme pasando algún ejercicio, lo vamos comentando, genial, o si no, cada tanto voy a ir mostrando uno. Y bueno, obviamente, dudas que quieran escribirme o decirme, queda abierto el micrófono. Dejo esto acá por si a alguno le sirve. ¿Subió más ejercicio en la 9? No, quedó todo igual. Lo único nomás que subí es lo que ya para, como las filminas de la próxima clase y la guía del repetir, pero eso no, ni lo miren por ahora. Ok, ok. Ejercicio 3, la guía 8. Sí lo podía hacer. Dale, voy a aprovechar. Voy a poner esos. El 3 este, yo le había dicho que no al final. Es más, creo que el 3 y el 6. A ver si. El 3 no. Ajá. Yo lo tengo al 3 hecho. Perdón, no sé quién, pero. No, yo decía que al 3 y al 6 lo tengo hecho. ¿Usaste alguna regla o algo de eso? Por las dudas. No, Bueno, no pasemos. pasa nada que no hayamos dado, me parece. Genial. A ver, no me había sentado, pero sé que era un poquito, ya se iba, me había pasado un poco de maldad, entonces dije, también dije, lo quería dejar para después
cuando estemos con arreglo y eso, para un poco más tranquilo. A ver, quiero ver nomás. Quedó por... Ahí se lo mandé por mail a lo que tengo hecho. Ajá. No, porque sé que, por ejemplo, tuve problema el otro día en subir las últimas 2 clases, que solamente se me había subido la clase del 12 y la de el lunes no la había podido subir, la tuve que resubir ahora. Por eso no sé si también se había cargado, porque estuve haciendo varias cosas en ese día, pero bueno, ahí quedó bien el aviso. Muchas gracias, porque sé que lo había pausado y no sé por qué lo pausé. En lo personal me sirve un montón, no sé el resto, pero Sí, pará. Bueno, voy a repetir un poco. creo que en el chat te estuvieron avisando también. Mil Por disculpas. la duda aviso. Yo tenía ganas de decir un... Qué boludo que soy. Bueno, vamos a repasar todo lo que intenté decir. Qué pedazo de increíble persona. Bueno, estábamos acá charlando, estábamos charlando con este ejercicio que nos había pasado el compañero, que era, bueno, yo estaba hablando de los peligros potenciales de manipular las variables del ciclo para. Como de cajón, lo mejor que podríamos hacer es no manipularla, o sea, no reasignarla. Sí podemos, por ejemplo, leerla. Eso como sería nuestra base. Después, por ejemplo, habría que ver qué va a pasar con nuestro programa si empezamos a manipular alguna de las partes. Él, por ejemplo, acá en el programa que estaba haciendo, solamente estaba manipulando la variable del valor inicial. Yo lo que les decía, suponiendo ya, capaz, tomándome una gran licencia de suponer cómo codificaron el PCIN o algún programa en general, creo que no habría problema en trabajar con la variable del valor inicial y reasignarla, es decir, cambiarle el valor. Creo que no habría problema porque, bueno, es justo el valor inicial, que el valor inicial, la única función que cumple es decir, bueno, la variable de control, en este caso J, arrancará con este valor. Y después, bueno, a J siempre le va a estar sumando el paso. Por eso es que siento que no hubo problema con manipular el valor inicial. Lo que sí, que bueno, esta vez va a quedar grabado, yo creo que el peligro potencial más grande que tenemos es manipulando el valor final. ¿Por qué? Un ejemplo que yo le decía podía ser que nuestro valor final para este ciclo sea inicialmente 100. Entonces, bueno, por la definición pura sabemos que va a ciclar esto 100 veces, suponiendo que, bueno, arrancó en la i en 0.
Pero bueno, más o menos sabemos una idea estimada de cuántos ciclos será. El problema si reasignáramos nuestro valor final y, por ejemplo, lo incrementemos mucho más de lo que esperamos, es que este ciclo ya no pueda saber cuántas veces va a tener que ejecutar y ya casi que entremos en el territorio de hacer un ciclo que no tenga fin. Que bueno, eso ya medio que rompería con todo lo conceptual del ciclo para. Entonces, como recapitulando, si podemos, tratemos de no hacer reasignaciones sobre todo de ambos valores, de los tres valores, perdón, del valor inicial, el final y el incremento. Sobre todo al menos del valor final, porque bueno, como que de ahí eso depende si va a cortar o no este ciclo. Después, bueno, algo que sí se puede usar, sobre todo, o sea, todas las partes la podemos utilizar aquí adentro, o sea, yo tranquilamente, no sé, en cada ciclo podría mostrar, ¿cómo es? Mostrar todas las partes, o sea, podría mostrar mi variable de control, mi variable de valor inicial y mi variable de valor final, e incluso la variable del incremento. Eso no hay problema, porque esto en sí, perdón, escribir. Esto en sí no habría problema porque lo único que hace es leer la variable, es decir, consulta por el valor y lo muestra, y nada más. Lo que sí, de nuevo, lo que yo no haría es hacer tareas de asignación, es decir, que esto le ponga un nuevo valor. Esto también, volviendo un paso para atrás, no solamente las podemos mostrar así por pantalla o que tenemos en este momento, sino también podríamos tranquilamente, bueno, como él está trabajando acá, la pueden utilizar para hacer una fórmula, una expresión. Él, por ejemplo, decidió utilizar su variable de control, que es la que se va, digamos, incrementando de uno en uno, y se va fijando si el valor que tiene en ese momento es par o no, que bueno, justo ese ejercicio trataba de que si el valor que se está ejecutando en el momento es par o no, que lo sume y haga algunas cosas más. Así que bueno, eso sería como, me sirve bastante este ejemplo como para chequear esas partes. Que bueno, eso es lo que quería hacer acá. Gonzalo, Sí. una pregunta. En ese caso, para evitar el sí del SIG-POR, Ujú. podría poner el paso 2 y ahí me iría de par en par, entonces me evitaría, ¿no? Agregar el condicional sí, si no. Sí, podría ser. Podría ser porque, o sea, mm, perdón. Sí, sería un podría ser. ¿Por qué? Porque dependería sobre todo de qué valor inicial toma. Porque si te moves, a ver, no, porque siempre, para volver Claro, a porque si pensar. pone un 3 empieza 3, Claro, 5, 7, 9. Claro, depende del valor Claro, inicial, está bien. era por Está eso, güey. En este ejercicio en particular te decía los números pares entre 20 y 100, pero yo lo modifiqué como para que la persona pueda ingresar. Entonces, si me ponía 23, por ejemplo, ujú, ya no podía hacerlo de sumar de a 2 y ya está. Entonces claro, claro. puse que se fije si era par y si no, ahí le sumaba 1. Una vez que entraba en el sí, ahí sí ya podía ir sumándole a 2 y te va a dar simple par. claro. Esa podría haber sido una alternativa. O sea, como ven, ya empezamos a tener muchas chances de resolver un ejercicio. Por ejemplo, en esta, que ahora me acordé, que bueno, capaz que no lo había dicho cuando estábamos grabando, no está mal pensarlo en decir, bueno, yo quiero que el usuario me ingrese cuál es el valor inicial y cuál es el valor final, porque la verdad no está mal, o sea, incluso, digamos, queda más Hay, reutilizado. hay otro ejercicio más adelante que pide eso, igual 2 ejercicios más adelante creo que había que hacerlo. Sí, sí, me acuerdo que uno había puesto. Eh, o sea, este no estaría mal que incluso se lo pidamos, pero el tema, ya tipo yendo muy, digamos, con lo que pedía el ejercicio, que de nuevo, no es el tema de que lo pida el ejercicio, sino por ahí decir, bueno,
como ir por ahí a donde va lo que te piden en general, es que abrimos la posibilidad a dejarlo un poco más reutilizable el ejercicio, pero si nos fuéramos a un caso más tipo vida real, por ahí tendríamos que hacer algún chequeo, por ejemplo acá, no sé, hacer alguna validación que en este caso J esté entre 20 y 100, por ejemplo. Y bueno, ahí ya estaríamos recontra cumpliendo e incluso quedaría un poco más reutilizable en el futuro y bueno, podría servir. Y si por ejemplo lo que quisiéramos hacer más genérico todavía, incluso podríamos hacer que estos dos te los pidan. Pero bueno, mientras más por ahí a veces le agregamos alguna, no sé, alguna facilidad de que quede reutilizable o más genérico, puede ser que abramos la puerta a que haya más posibilidades de que se rompa. Pero bueno, a más posibilidades de que se rompa, vamos a tener que hacer más controles y bueno. O sea, ¿se vuelve más divertido? Sí. ¿Se vuelve más reutilizable? Sí. ¿Vamos a tener que tener mucho más cuidado? Sí, recontra sí. Pero está válido, porque me acuerdo que el compañero había dicho, no, pero yo ingresé esto y una pavada. No, no es una pavada, porque la verdad que no está mal la iniciativa de pensarlo, o sea, como tipo, bueno, yo ya lo resolví, y él dijo, bueno, lo voy a hacer mejorado. Está genial, yo muchas veces hago eso, tipo, bueno, lo resuelvo rápido para el caso que me pidieron, y veo a ver si no me sirve dejarlo un poco más, no sé, genérico para que el día después mañana seguramente me piden un cambio, yo ya lo tengo más rápido. Pero bueno, a veces con ese tema, con esas cosas, por ahí hay que, no sé, chequear alguna más. O bueno, también, ya volviendo a hablar del tema que a veces vamos a tener más de una forma de resolverlo, la que había planteado el compañero de hacer un paso de A2 también está buena, porque la verdad que no está mal trabajar con un paso distinto. Pero ya ahí, por ejemplo, capaz él tendría que hacer una comprobación, alguna validación antes de entrar. No sé, por ejemplo, no sé, yo quizás hacerlo directo con un paso 2, sí, o sea, habría que hacer una validación capaz del valor inicial y bueno, habría que chequear un poco. Pero bueno, o sea, yo creo que, Verificar si ese valor es par o impar, y en ese claro, caso determinar el paso. sí, estaba pensando en eso. Que bueno, o sea, es como que siento que cada alternativa se puede hacer, seguramente alguna con algún par más de líneas o eso. Que de nuevo, yo ahora no me molestaría tanto en pensar, estoy haciendo un programa más largo, más corto, o que pienso hacer más rápido, más lento. Ahora, sobre todo, si podemos hacerlo, e incluso si tenemos distintas formas de solucionarlo, genial. Porque yo quisiera más que nada que podamos, no sé, entrenar la forma de decir, bueno, yo arranco con lo que sea y después veré y después lo corregiré. Ya después van a tener tiempo para estar apurado y quererlo sacar lo más rápido posible o sacarlo de la manera más eficiente. Vamos a chequear un poco. Sí, lo boludo que fui, porque va a tener que quedar grabado que fui boludo y no grabé todo. Acá. Perdón, sí, esto lo había visto. Este módulo es la división. Lo tenemos por acá. Que le sirve sobre todo para decir, bueno, si J divide a 2 y el resto que les queda, o sea, le hace la división y les da el resto. Entonces saben que si el resto es 0, entonces, bueno, está bien, es un múltiplo. Tengo atrasado con el mensaje, ¿verdad? Para el ejercicio de los múltiplos de 5 también creo que lo usábamos. Sí, quise volver a hacer un ejercicio con múltiplos como para decir, bueno, ya que en una los molesté investigando esto, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Está bien que sea así, 2 igual a 0, ¿no sería 2 barra 0? ¿Así? Perdón. Pasa que dice Pasa que resto
barra módulo, sería 0 barra 2. La barra es división, me parece. No, claro, es por lo que está entre paréntesis ahí al costado. Viste que dice mod y entre paréntesis tiene resto barra módulo. No sé cómo sería la forma de escribir eso. Chico. No, la verdad que no sé, yo lo googleé y apareció escrito así, copié y pegué nomás, no usé las funciones de la izquierda. Pero chico, o sea, de la duda nunca viene mal tirarlo. Esas podrían ser las alternativas. Sobre todo va a estar distinto cuando el número no sea múltiplo porque la división, el módulo entre los dos del número no le va a dar 0. O sea, el resto entre los dos no le va a quedar. Ahí Giovanna pregunta si el mod es como el porcentaje en JavaScript. Yo no tengo ni idea. Ya te digo, Si es lo que te da, si te da el resto. Si el resto te da 0, sí, es par, ¿no? sí, sí. Sí, No voy a mentir que lo tuve que ir a chequear porque no me acordaba. Y siempre me da dolores de cabeza eso y la fecha. Gracias al compañero que me compartió los ejercicios. Y gracias a todo lo que me avisaron del tema de grabar la pantalla. Entonces, bueno, este marco que ya lo vi. Gonzalo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Ujú. En el ejercicio 12 de esta guía 9, que dice construir un algoritmo que permite ingresar una cantidad de números arbitrarias y sacar cuál es el máximo y mínimo de todos ellos. La duda era, si vos pones dónde ingresa y dónde termina el conjunto de números, ya sería muy fácil hacerlo de esa manera. ¿Cuál es la idea del ejercicio? ¿Que tenga que ingresar una X cantidad de números y vos sacar cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Claro, yo apuntaba, ahora que lo pienso, hubiera quedado re fácil así. Pero Claro, porque si no quedaba re fácil de la otra manera. sí, Y el tema que si pones una cantidad de números tiene que ser muy reducida porque todavía no dimos ordenamiento. La única manera que se me ocurría era con condicionales. claro, esa era la idea. Yo quería más que nada que, o sea, por ejemplo, al principio le pregunten, no sé, ¿cuántos números quiere ingresar? 10. Entonces, bueno, podríamos hacer un para de 1 a 10. Un para nomás como para hacer 10 intentos. Entonces, una estrategia que a mí se me había ocurrido era que en cada ciclo, al arranque, vos le pidas un número al usuario. Entonces, con ese número que vos tengas, vos podrías comparar si es el más grande. Y bueno, ahí vos tendrías que usar tipo dos variables. Una para tener cuál es el máximo, que viene siendo actual, y otro con cuál viene a ser el mínimo. Seguramente esto al principio van a ser 0 los dos, o sea, como para arrancarle en algún lugar. Entonces, tipo, si te llega un 2... Yo lo tengo hecho medio así, si quiere que lo muestre. Sí. ¿Por dónde se comparte? Me puedes mandar el correo y si no, creo que dejaba acá mandando archivos. ¿Al chat? Sí, Claro, sí, yo pensaba eso, ¿cómo era la idea? Entonces, la idea era usar un para y buscar con una cantidad no muy grande de números.
Sí, por ejemplo, hacer un para de 10 números y de ahí podrías trabajarlo con condicionales. Yo hubiera seguido esa como estrategia, como para no tipo tirar la entera. Dale, dale, genial, gracias. ¿Verdad? ¿Están viendo alguna duda o puedo hacer una pregunta? No, estaba esperando que manden un archivo, pero preguntaba mientras tanto, no hay problema. Bueno, yo estaba haciendo el 6, que era el que había que sumar de los números pares del 20 al 100. Ujú. Y resulta que cuando le pongo 20 al 100 me da error y cuando lo chico a 30 me lo calcula. O sea, de 20 a 30 de 2 en 2 me calcula, pero de 20 a 100 me da un error que dice: no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Mm. Bueno, ¿podrías pasar el archivo? Ajá, Dale, así lo revisamos. ahora lo mando. Gracias. Ahí se lo mandé. Bueno, gracias. Atiendo un segundito que ya justo ya lo estábamos viendo y... A ver. Dos. O sea, puede llegar a ser porque el número es demasiado grande. No, no creo, porque no... A ver. No, o sea, los tres son enteros. Están bien inicializados. Arranca del 20 hasta el 100. Esto está bien porque no hizo nada. O sea, no dio error. A ver, che, porque la verdad que no me doy cuenta rápidamente. Si cambia Pero va 100 hasta, o sea, 100 por 30, y ahí sí lo calcula bien. si en vez de poner como entero pone real, funciona. Es raro, salvo que no sé, tenga un límite. O sea, porque usualmente o sea, cada lenguaje tipo te define, no sé, por ejemplo, mi tipo entero va, no sé, de menos 1.000.000 a 1.000.000 positivo, por ponerle algo así. Cada lenguaje tipo te dice para cada tipo cuál es el valor mínimo y máximo.
Yo no creo que sea tan chico el valor, pero no sé. Porque, no sé, siento que llegó a un punto y voy a hacer esto. La buena escritura que no falla. Ah, sí, se fue a la... Se fue al... Se va lejos. Se fue lejos. Ahí la chica puso que cambie real por entero y ahí me funcionó. Me dio enorme, pero me funcionó. Sí, Por ahí es ahí el error. sí, debe ser porque justo llegamos al final del valor entero disponible para este lenguaje. Entonces, el real suele ser un valor que se usa mucho cuando incluso tenés un entero que es muy, muy grande. Pero bueno, eso es como un detalle tipo ya propio, muy fino del lenguaje. Lo que sí es... Si le pones 99, No, tampoco. De hecho, ni siquiera 35. Probé 35, 40 de ahí para arriba y tampoco me anduvo. Claro, ¿no? Sí, va a dar un número tremendo. Sí, 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 se ve que no... La verdad que no lo había probado un poquito nomás, tipo, había probado creo que de 20 a, no sé si 40 o 50. Pero sí, 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 mega gigante. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Sí, esto nos abre el tema para decir, bueno, después vamos, importante por ahí chequear, bueno, cada lenguaje bueno o lenguaje por ahí comercial tiene su manual y el manual es gigante y bueno, por ejemplo, no sé, se ponen a googlear cuál es el lenguaje que ustedes van a usar y el tipo de valor, ahí van a tener un detalle súper fino de, por ejemplo, todo este tema. Si, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Después cuando vemos funciones, bueno, si tiene alguna función, sobre todo por el tema de cadenas, ahí viene genial chequear los manuales. Así que bueno, es un comentario medio al mar. Profe, yo tengo una consulta sobre un ejercicio. Ujú. ¿Puedo, cómo se dice, compartir pantalla? Sí, 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 ahí te paso. Espérame. Ahí va. Ahí se ve. Sí, 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 ahí estamos bien. Bueno, yo estoy un poco atrasada, estoy recién con el ejercicio 3 No pasa nada. y lo quise hacer, tipo, era el ejercicio de que el usuario ingresaba 10 notas y teníamos que calcular el promedio. Bueno, puse dentro de un ciclo para un según y cuando i tomaba el valor de 1, guardaba una variable de la primera nota. Ujú. Cuando i tomara el valor de 2, que la guardara en otra variable. Así para hacer con las 10 notas. Ujú. El tema es que se iba como salteando. Hizo el 1, el 3, el 5 y así sucesivamente. Se iba saltando números. Ah, bien, ya ahí me fijé qué es lo que pasó. El tema, al menos ahí para lo que vos estabas haciendo, es que vos le estás manipulando tu variable de control que es el i. ¿Por qué? Porque lo que vos ya haces en la línea 41 lo haría de forma automática por la definición que está en la 39. O sea, viste que vos ahí en la 41 tenés i igual i más 1. Sí, lo está haciendo 2 veces. Claro, exactamente. Pero Entonces, en el ejercicio anterior sí me dio. O sea, en este puse i más 1 y me escribió del 1 al 10.
pero ahí tenés para J. Ah, entonces lo está haciendo 2 veces, es por eso. Sí, más que 2 veces, en realidad lo que está haciendo primero es, te va a estar haciendo un salto de a 2. O sea, en cada ciclo te vas a estar moviendo de a 2. Entonces va a ir 0, 2, 4. Si yo borro esto, ¿ahí sí funcionaría? Ahí al menos sí te confirmo que el i te va a ir del 0 al 10, de a 1 en 1. Claro. Y creo que ahí sí, te debería funcionar. Bueno, era eso nomás. No pasa nada. Gracias. ¿Se puede asignar variables así con el igual también? Sí, creo que el PCInt con la configuración que yo les mandé, creo que les permitía 2 puntos igual, y la flecha, o sea, como el pico de la resta y un guión. Como para decir que podemos asignar de muchas maneras. Bien, ahora voy a buscarme el ejercicio que me habían pasado. Ahí va. Y vamos a... Ajá. Perdón, alguien se le está... Ahí está. Bien. Este entonces era el que nos pasó el compañero, que era este de acá. El poder ingresar una cantidad X de elementos, de números, y poder saber de todos esos que le ingresamos, 2, 4 o 10, o vaya a saber cuántos, poder saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Bien. Yo acá ya vi algo, pero bueno, creo que alguien ahí me lo diga. Bien, vamos a chequearlo. Bueno, primero que nada, vamos a ver cómo es que me definió. Contador, un máximo, un mínimo, y un pendiente. Un pendiente que no sé si le entendí en la etiqueta, pero yo voy a decir número actual, porque me gusta más decirle número actual. Claro, sí. Gracias. Perdón. A ver, yo voy a agarrar los códigos y los termino haciendo un poco... Nada, también es simplemente al momento cómo se interpreta. tal cual. Bien, entonces él, bueno, él definió acá manualmente, bueno, que le va a ingresar al menos de 1 a 9. Yo capaz, por ahí siendo Pero ya muy... leí uno antes, por eso puse 9. Ah, está bien, buena estrategia. Como que ya arrancás con algo, bien. Ah, está bien, es como que vos ya con ese que le decís es tu máximo y mínimo al mismo tiempo. Está bueno, me gusta esa alternativa. Y bueno, vos al menos le dijiste, ya de acá se lo pones fijo, vas a ingresar 9 valores más. Y bueno, lees un número, que va a ser nuestro numerito actual a revisar, si es el nuevo máximo o nuevo mínimo. Y acá comparamos. Él acá compara si ese que estás leyendo es mayor que el que ya tenía. Si no, en este caso, pregunta por el contrario. Si ese no es menor. Está bien, él, por ejemplo, lo tomó
yo no había puesto nada con el tema de igual, así que tomó el igual al menos del lado del máximo. Está bien. Entonces, bueno, ya con este condicional, él siempre estaría actualizando en cada momento, o sea, en cada ciclo, él va a estar preguntando y actualiza cuál es el máximo. Que puede ser que no actualice nada, porque bueno, si las condiciones están bien, puede ser que no haya ingresado a esta parte, o que cuando venga a este si no, tiene un sí de nuevo, entonces incluso puede no actualizar nada. Y cuando termine de ejecutar todo el ciclo, las 9 veces que les pido ejecutar, ahí ya estaría mostrando cuáles fueron los que quedaron del máximo y mínimo. Así que bueno, vamos a chusmearlo. Vamos a hacer el tranquilo ahora. Este va a ser nuestro máximo y mínimo actual. Así que vamos a poner, no sé, 10. Vamos a poner menos 10. 2, 3, 1000, menos 22, menos 500, 1000, tiro números ya al azar nomás. Y bueno, ahí vemos que ejecutándolo súper rápido, le tiré varios valores y bueno, fue actualizando seguramente internamente, fue actualizando bien, y a lo último me mostró cuáles fueron los dos que le quedaron, como el máximo y como el mínimo. Esta era entonces, bueno, una estrategia que incluso, bueno, yo, por ejemplo, en mi estrategia, cuando lo había pensado mientras escribía la consigna, no había puesto así, que él le pida un número antes, sino que tipo yo todo lo dejé en el para. Pero está buena esta estrategia, e incluso esto me va a servir después cuando charlemos un poco del repetir y del mientras. O sea, de a veces tener que inicializar las variables y a veces tener que pedirle un poco de datos antes. Así que bueno, esta podría ser una alternativa que puede funcionar. Después creo que todas las alternativas van a andar en este mismo barrio, capaz con alguna variación pequeña o entre cada una. Pero está bueno, me gusta. Gracias. ¿Y cómo sería si, como dice usted, si quedan todo adentro? Bien, yo la que me imaginaba era algo así. Vamos a ver esto. Yo me imaginaba... perdón, pero bueno, por la duda, si algún día quieren cambiar rápido el código a alguna palabra, si apretan Control R, tienen para reemplazar, y bueno, yo siempre busco la palabra entera y bueno, reemplazo. Ah, mira, está bueno. Sí, nunca viene mal. Sobre todo cuando te arrepentiste de un nombre y bueno, querés ver dónde estás. Y está repetido un montón de veces. Claro, tal cual. Pero siempre hay que tener cuidado o sea, porque tienen varias formas, ¿no? O sea, tienen reemplazar y tienen, después, bueno, si quieren reemplazar que sea exactamente la palabra, o si quieren incluso reemplazar cuando le aparece entre medio, no sé. Y bueno, tienen varias, que incluso pueden ir reemplazando de a uno, de a todo, o incluso pueden ir buscando a ver si la encuentran. Esto Ah, creo está muy que bueno. Esto creo que es clave, e incluso ya después en otro lenguaje lo tienen mejorado, que ustedes pueden seleccionar la variable. Acá no lo tenemos, porque pobre, está re flojo de... Ah, y te la cambia ahí en el momento. Sí, tienen una opción que ustedes pueden hacer acá y les dice refactorizar, que bueno, refactorizar aplica como concepto de, bueno, quiero cambiar el código. Y refactorizar una variable muchas veces es cambiarle el símbolo, entonces ya acá le escriben, no sé, le empieza a decir, bueno, ya te ponía a escribir valor actual y ya van viendo que se lo cambian todas las partes y le dan enter y ya Claro, cambian todo.
Creo que en el Visual Studio que usan los de laboratorio pasa eso. Sí, con ese está lindo eso. Pero bueno, lindo comentario al margen que no viene mal. Bueno, ¿cómo yo Control voy R a- entonces. Sí, control R es para reemplazar, que incluso también pueden buscar. Si aprietan control F solamente van a poder buscar nomás, sin reemplazo. Bien, entonces, ¿cómo yo lo hubiera hecho todo directo acá? Que al menos se me había ocurrido en el momento, yo dejaba toda esta parte, que era mi inicialización. Y esto, digamos, algo así. Y yo al menos, yo en esta mi idea lo hubiera hecho así. Valor inicial y valor final. Voy a ponerle- No, perdón. Mm, ver, cantidad. Entonces yo lo hubiera hecho, acá bueno, lo hubiera hecho de una cantidad, ciclo, número. Voy a y cuántas cosas ingrese. No. Y ahí bueno, ahí leo el actual y trabajo. Entonces bueno, lo que yo acá hice, tuve que meter un paso más en sí. A ver, creo que ahí estaría bien. Y además quiero chequear para saber que no voy a ingresar más números de lo que debía. Cantidad de ciclos. ¿No? A ver. Vamos a ver. Claro, no. Tiene que ser de 1. Porque yo quería hacer esto. ¿Sí? 10 ciclos. Ciclo número 1. Voy a ponerle 0. Uno, 2. No, mira vos. Pensé, esto ya es algo tipo, voy aprendiendo cómo trabajar PCI. Pensé que esto me iba a quedar después cargado con algo al final, pero no, se ve que una vez que termina acá el ciclo, todas estas variables, o al menos, sí, pareciera Entonces era lo que que... está inicial. ¿Como una variable local entonces? Sí, creo que correspondería capaz con el concepto de variable local, pero bueno. La i, digamos, cuando le pones i, le pones- Ujú. O sea, antes de salir del para tendría que almacenarlo al otro lado. Sí, tal cual. Tendría que, para yo saber, no sé cuántos ciclos hice,
Acá. ¿Pero eso ya no lo tenés determinado en cantidad? Sí, pero yo lo que estaba corroborando es que yo al principio había puesto 0 y si yo, por ejemplo, le ponía 10, que quería hacer 10 ciclos, y yo iba de 0 a cantidad, en realidad me iba a hacer un ciclo de más. Ahora capaz que haciendo esto un cachito bien. ¿Cuántos ciclos hice? Ahí. No. Esto no, porque estoy chequeando, sí. Como que a veces tengo que chequear si hice todo bien. Punto ciclo, pedí. Eh, 10. No, está bien. A ver. ¿Pero qué? Dice mal. Y esto es arranca en 0. Ahí va. Porque esto es un contador. Ahí está. Sí, esto era lo que quería checar, ¿no? Que me parecía que al principio estaba haciendo mal esto. Porque si yo, por ejemplo, le pido al usuario, que bueno, soy yo, cuánto ciclo quería hacer, y él me pone 10, si yo lo hago de 0 hasta lo que él me ingresó, avanzando de a 1, voy a estar haciendo uno de más. Por eso tengo que ir de 1 hasta la cantidad, para hacer la cantidad de ciclos que realmente quería. Si yo ahora acá le pongo 1, entonces esto que me pasó, lo que me pasó recién no me, o sea, me va a funcionar bien la cantidad de ciclos. Uy, la cantidad de ciclos que le pido. Yo, por ejemplo, digo, ¿cuánto número voy a ingresar? 5. Entonces, bueno, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Yo le pedí 5 ciclos y me hizo 5 ciclos. Son pequeños, o sea, detalles que a veces, Sí, pero está bueno. claro, que a veces, no sé, puede ser que lo ejecute, no me sale. Lo escribas muy rápido y a veces el valor inicial lo pones en 0 o lo pones en 1 y te va a influir. Entonces, por eso a veces, no sé, yo ahora que bueno, tenía un poquito de tiempo, dije, bueno, vamos a escribir a ver si estoy pidiéndole bien. Así que bueno, esto sacando todo esto que hice de chequear a ver si estaba haciendo la cantidad de ciclos que pedía, que sería otra forma de hacerlo. Gonzalo, Pues, quería preguntarte, ahí ya que estás ahí con las opciones que tenés a la izquierda, las Sí. funciones para cadenas. Ahí Ujú. dice convertir a número, no a texto. Ujú. O sea, vos cuando ingresás una variable, por ejemplo el signo más, vos lo ingresás como carácter, ¿verdad? O sea, O sea, ¿en qué caso, en el PCIN, en qué caso podríamos utilizarlo? Vamos a cambiar la pregunta. ¿En qué caso podemos utilizar el convertir a número o el convertir a texto? Yo porque estaba habría... investigando nomás. Estaba... No, sí, tal cual. Yo, por ejemplo, empezaría a tirar así.
sea, porque esto en realidad funcionaría con algo así. Ujú. Y, o sea, bueno, justo en escribir, o sea, el escribir como que todo lo que le tiremos sea número, Claro, es lo mismo. claro, todo lo termina convirtiendo a texto, no nos sirve mucho, pero lo nos puede servir es empezar a definir cosas. Un número, otro número, como entre un texto, como en un número de usuario, como entero, texto, empezado por el usuario como carácter. Y acá lo que podríamos hacer, veamos, un número, y vamos a hacer un para el tecla, escribir, terminamos. Y acá podríamos empezar a jugar a ver qué nos asigna esto. Tipo, acá sería, acá podríamos probar convertir a texto un texto ingresado por el usuario. ¿Qué pasó? Ah, qué pelotudo. Esto era esto. Y lo mismo, vamos a hacer al revés. Un nombre ingresado por el usuario. Vamos a convertir a texto. Creo que solamente se lo va a intentar convertir y si tiene punto o eso creo que ya no le va a gustar. Y bueno, y ahí haría esto. Ahora sería el paso a paso. Y acá Ahí va el texto, cadena. y podría ser... Ah, ¿tiene que ingresar entre comillas? No, pero quiero ver a ver si se banca esto, como para hacer una diferencia. Ajá. Porque en teoría, o sea, si yo por consola escribo... se me va toda la mierda. No sé qué pasó. Cuando querés borrar, nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Y ahí cómo hiciste para borrar? Empecé, no sé, la verdad que empecé a borrar y funcionó. Si aprieto la flecha, me manda para cualquier lado, pero si borro, vuelve. No, me erró. Bueno. Y bueno, a ver, entonces podemos venir acá a evaluar. Las ventanas. Acá estoy acá en la 13 que todavía no la ejecutó. Estoy viendo nomás los valores de esto. Un número. ¿Qué? ¿Por qué lo hice tan largo? Tiene los valores. Bien. Y voy a avanzar un paso. Sí. No, se ve que para lo único que serviría convertirlo, la verdad que no sé por qué le podría servir. O sea, creo que solamente va a funcionar
tipo así, pero en realidad es como que ya escribiste el número. Sí. Sí, creo que para lo único que por ahí podría servirle es para, no sé, algún ejercicio. Ujú. Y de fecha no tiene nada, por lo que No, no encontré. No, bárbaro. No, eso es lo malo. Bien. Pero bueno, ya no vamos a estar tan lejos de irnos para otro lenguaje, así que ahí va a estar más copado. Bien, gracias, Gonzalo. Bueno. Puede ser que el de la casa con pileta y todo, creo que el práctico anterior quedaba larguísimo. Sí. Sí. Sí, ese, no sé, me puse un fin de semana a escribirlo. O sea, no es que tuve el fin de semana entero, ¿no? Pero dije, bueno, voy a hacer uno un poco más largo para entretener. Y en la guía de los según, puede ser que haya habido uno que era como un según adentro de otro según. Ujú. Sí. Chicos, por las dudas, si alguno ya se quiere ir retirando, no hay problema porque yo ya a esta hora no voy a arrancar tema nuevo, es insalubre, así que no se preocupen. Bueno, Gonzalo, buenas noches. No, por favor. Gracias. Sí, en una guía del según, sí, había uno que quería que lo hagan con según de según. Más que nada como para decir, ¿se puede hacer? Sí. No, pero estaba bueno como quedaba. Sí, o sea, a mí, yo a veces cuando pienso mucho en el según, no sé por qué me remonto al cajero y a las llamadas telefónicas, tipo que vos querés llamar a, no sé, para quejarte de algo, para quejarte de algo de la tarjeta, pedir información y viste que te dice, ingrese, no sé, 0 es venta, bueno, 2 es compra, 2 es compra, 4 atención al cliente, pulsás. Ese es el primer según. Sí, es el primer segundo, tal cual. Y después tenés, bueno, en venta es, no sé, venta al por menor, 1, venta al mayor, 2, otras ventas, 3, volver atrás, 0. Y es así. O sea, se usa Te vas mucho, metiendo cada vez en otro según. claro, es como que termina siendo, se usa mucho también para lo que es todo menú de operaciones, porque es medio así. Es como que vos empezás a hacer tipo un árbol de todas las opciones que podés tener. Claro. O sea, sí, yo por ahí, cada vez que, no sé, estoy en algún lado, digo, ¿cómo estarán programando esto por detrás? Seguro les va a empezar a pasar. Sí, si a uno lo ve de esa manera. Sí, puede Eso ser también. se llama IVR telefónico. O pretendedor. No, Sí. Me ha tocado. encima yo siempre pensé, porque ya viste esto que ya me pongo a analizar cuando estoy en el teléfono, porque todos los mensajes no es que vos, o sea, la persona no graba cada mensaje, sino graba cachitos de mensajes que se van concatenando. Es como que vos tuvieras Claro. varias cadenas que se concatenan. Cuando un tipo te tira los números telefónicos y te dice, no sé, su saldo es, bueno, eso seguramente es un mensaje, y después te Y dice, no coinciden los tonos de lo claro, que está hablando. exactamente. Tal cual. Y eso en definitiva, bueno, no es una cadena, es un mensaje de voz, pero como que respeta tipo la misma idea como de unir partes, como la concatenación de cadenas. Que tipo, no sé, cuando hemos trabajado acá, decir, bueno, haga un saludo que sea un saludo y el nombre de la persona. Termina siendo eso. Es como que empezás a desmenuzar todo lo que vas viendo y como que todo cae en esto, en alguna parte.
Pero bueno, es una reflexión de las 11:10 de la noche. Me parece que era el de riesgo, ese del seguro, me parece que era el de un segundo entre un segundo. Sí, sí. Ese y también el de las casas, creo que no sé si era en esa guía, pero sé que en una yo le había puesto como que, bueno, primero vos le preguntabas por, no sé, un modelo de las casas, eso era como un segundo para... Claro, pero yo creo que en ese no podíamos usar el segundo todavía. Por eso le digo que quedaba larguísimo. Sí, porque era como que primero tenías un segundo chiquitito para algo, y después como que tenías que, bueno, empezar a fijarte en distintas partes, pero sí, ese Sí, quedaba sí. medio largo y como que tenías por ahí que estar un ratito a ver cómo lo podías encarar. No sé si tienen alguna consulta, los quedan, no los quiero retener mucho tampoco, porque sé que ya Sí, podemos una estar. última ¿Sí? antes de ir. Sí. ¿Cómo era para poner dos variables en una sola misma, en un solo mismo renglón en el escribir? Bien. ¿Cómo? ¿Qué pregunté? Dos variables, ¿no? Sí. Sí, podés. O sea, vos, por ejemplo, como que el escribir te acepta muchas formas, pero tipo vos podés arrancar, no sé, con un texto, por así decirlo, y después podés meter una coma, y ahí vos le podés meter una variable que vos querés que se imprima o un valor incluso. Y, por ejemplo, no sé, acá le estoy tirando primero bien. Ahí está. Pará, me falta esa coma que está después del 1. Mm. Ahí está el tema. Y siempre al final, bueno, al menos con la configuración que les di, tendrían que todo terminarlo con punto y coma. No. No. No funcionó. Puede ser capaz la configuración. Sí, es lo que estoy En pensando. ¿Puede haber algún problema que yo cada vez que abro el PCIN tengo que volver a cargarle la configuración? Puede ser. Porque en teoría, o sea, cuando la arrancás ya te pregunta y te debería dejar con o sea, como que carga la configuración que vos le hayas definido. Yo capaz probaría si no borrarlo y volverlo a instalar la famosa reinstalación. Ujú. Porque Ese lo debería. pasé al del segundo dentro del segundo A ver, Voy a hacer eso. por mail. dale. Yo en este que estás dando acá, Ujú. ejemplo, le puse un texto en vez de un número y dio error, ¿puede ser? A ver, ¿en qué parte, por ejemplo, de acá? Yo vi que vos pusiste ahí 123 y 456, creo que pusiste. Bueno, yo puse 123 y después puse texto, palabra texto nada más. Y dio error. Ah, sí, porque, o sea, en realidad, medio que no nos. Esta, la que es convertir a texto, Ajá. no, perdón, convertir a número, medio que no sirve mucho, porque, o sea, en realidad sirve si vos le escribís cosas así, números tal cual como los conocemos. Ujú. Tipo, si vos escribís cosas así, funciona. Ahora, ya si le pusiste, no sé, 123, no sé, A, y qué Error. tipo, ya te da error. Es como que medio que está el doble, porque no te sirve para mucho más. Hay algún otros lenguajes que tienen una función muy similar y que si vos, por ejemplo, bueno, no sé, tenés no sé, 122 y te lo ingresaron así con espacio y capaz con un guión, Ah, medio que intenta y bueno, dice, yo al menos te entendí que había un 112, capaz que le pega, pero capaz que no.
Está bien. A ver, ¿qué mandaron? Acá. Bien, este era... está bueno. Este estaba buenísimo, este me había divertido. Este era... Este. Creo que sí. Ujú. Este estaba bueno. O sea, ¿por qué estaba bueno? Bueno, esto se suele, ya queda grabado, pero esto se suele usar un montón, al menos cuando estamos por ahí, no sé, estimando tareas o, por ejemplo, no sé si estamos tratando de estimar a ver qué podría pasar cuando, no sé, algo malo sucede. Se usa mucho esto tipo bastante resumido igual, pero se suele analizar, viste, como dos aspectos de algún evento, a ver qué tanto daño nos puede hacer y si tendríamos que, no sé, considerar alguna medida cautelar o, no sé, poner algún colchón en algún lado, por así decirlo. Y bueno, básicamente hay dos dimensiones, que vos para un determinado riesgo o evento tenés que preguntarte si ese riesgo ocurre, ¿qué va a pasar? Tipo, no sé, perdemos toda la información o, no sé, toda nuestra plata, por así decirlo. Bueno, entonces si lo que a vos el daño que te hace es muy importante, bueno, va a tener un puntaje muy alto. Y la otra dimensión es, che, ¿cuánta es la posibilidad que ocurra? Un profesor mío, me acuerdo que hacía un ejemplo muy insólito, pero que no está mal, que era decir, bueno, si cae un meteorito en la Tierra, seguramente la destruye. Y bueno, es como la magnitud del daño y bueno, va a ser como infinita que ocurra eso. Ahora, ¿cuántas chances hay que, no sé, o capaz que venga un meteorito y te caiga a vos justo, a vos de todo el mundo? Es bajísimo. Y bueno, esto como viste comentario como de contexto de esto. Entonces, bueno, la idea era como poder sacar un cálculo en base a que uno le ingrese esas dos dimensiones, tipo, no sé, cuál es la magnitud del daño y cuál es la probabilidad de la amenaza. Entonces, bueno, sacar el cálculo y, bueno, decir si el riesgo que vos estás ingresando es un riesgo bajo, o sea, o de bajo, sí, un riesgo bajo, por así decirlo, que son riesgos que usualmente nosotros decimos, bueno, es tranquilo, por ahora capaz no lo vamos a tratar. Un riesgo medio que a veces pensamos, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer medio tranquilo? O los riesgos más urgentes, que a esos tipos lo tenemos que atacar de primera mano. Entonces, bueno, con toda esa información de contexto, vamos a ver. Bueno, acá está un ejemplo. Vamos a chusmear a ver cómo lo fue encarando. Habían puesto, compañero puso acá peligro, que seguramente es la definición de el peligro que va a haber, y dos variables como el tema de cuál es el rango de amenaza, perdón, el valor de amenaza que tiene, sobre la posibilidad que ocurra y la posibilidad de la magnitud del daño. Entonces, bueno, la clásica le pide al usuario que ingrese qué peligro está definiendo, no sé, por ejemplo, falla eléctrica, y después le pide las dos variables, las dos dimensiones. ¿Cuál es la amenaza? Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra o no, baja, seguramente es 1 y la más alta la 4. Y después, ¿cuál es cómo es el potencial o el efecto dañino que puede tener ese evento que, bueno, él lo definió acá en riesgo. Entonces, bueno, acá él empezó a definir un par de segundos. Entonces él empezó a recorrer esto a través de la amenaza. Vamos a... Uy, acá. Vamos a hacer un cacho acá. Y vamos a tener un cachito de esto acá al lado. Entonces él acá, bueno, dijo, vamos a empezar, no sé, a recorrer a través de amenazas.
Entonces, una vez que estás vos en amenaza, él va a analizar los 4 casos. Va a analizar qué pasa si yo tengo amenaza 1 y qué pasa en función del riesgo o la magnitud del daño. Y luego van a avanzar con el caso 2, o sea, como que él analiza de acá para arriba, de acá para arriba, de acá para arriba, de acá para arriba. Es una válida. Entonces, bueno, por ejemplo, acá está en amenaza 1, o sea que está acá, digamos, en esta columna, y él pregunta después, bueno, a ver, ¿qué riesgo hace? Es tipo como que si estuviéramos jugando la batalla naval. Dice, bueno, amenaza 1, riesgo 1, entonces, bueno, él ya le da el resultado y le dice, bueno, es insignificante, es como tu amenaza es nada y tu daño es nada, entonces, bueno, es un riesgo bajo, está en la zona verde, estaría bien. Y bueno, después, después va haciendo lo mismo con las otras alternativas, o sea, es como que analiza el 1 de amenaza con el 2 de magnitud, es verde, por así decirlo. Bueno, acá él ya escribió, digamos, el texto, lo mismo acá, lo mismo acá. O sea, en todos los casos, siempre, digamos, su último resultado es como que le da bajo riesgo. Es decir, está bien. Fue una forma válida de decirle, estamos ok. Entonces, con eso él analizó, o sea, acá, en todo su caso 1 de amenaza, analizó toda esta columna. Y después, bueno, fue haciendo lo mismo para cada otra columna, tomado desde amenaza. Entonces acá dice, por ejemplo, amenaza 2, riesgo 1, es de bajo, o sea, está en la zona verde. Si amenaza 2, riesgo 2, sigue en bajo. Amenaza 2, magnitud o riesgo 3, sigue en el verde. Y acá, bueno, ya vemos un pequeño cambio en la respuesta, porque acá está en amenaza 2, magnitud 4. Y este ya es otro, ¿cómo es? No me sale. Otro tipo, que es el riesgo medio. Y bueno, lo mismo vuelve a ser para el 3, que en este caso va a tener 2 bajos, que sería el 3-1 y el 3-2, leyéndolo medio invertido, y ya el 3-3 le da medio y el 3-4 le da rojo. Y bueno, después lo mismo con la última. Y es una forma válida. Hay muchas maneras de encarar esto. Yo, por ejemplo, a ver, quiero chumear. Buenas noches. Perdón. Joaquín, sí, vos cuando leas en ese ejercicio la caja, vos imaginate que ya tenés una vista increíble, ya le ingresás cuántos tiene. Como decir, bueno, cada vez que vos lees, ya lees la cantidad. Como que vos le decís, bueno, ¿cuántos tornillos tiene esa caja? Es decir, vos mismo le asignás el valor a cada caja de tornillo. Y bueno, había otras alternativas, que por ejemplo, yo por ahí quería, no sé, a ver si se dan cuenta. Una podría ser, bueno, esto está genial porque por ahí está bueno que analiza cada uno de los casos. Es como bastante puntual. Yo me había tomado capaz una licencia y como que, o capaz una guía rápida, podría haber dicho, y lo que yo decía en mi ejemplo era, que bueno, no lo codifiqué, la verdad, me gustaría codificarlo, que yo decía, bueno, si amenaza, como es, yo le preguntaba, si amenaza está de 1 a 4 y, no, ¿cómo era lo que decía? Porque había una forma como decir, quería como eliminar un poco este según, o sea, por ejemplo, a ver si me sale más fácil explicarlo así. Cuando amenaza, en este caso, es 1, para cualquiera de los valores de riesgo siempre va a ser bajo. Entonces, Ya achicaba. claro, es como que había un poquito para achicar que, bueno, era el caso como de esta fila o de esta columna. En tu caso, por ejemplo, Claro, eso está bueno. claro, por ejemplo, en tu caso, permiso,
para el caso 1 podría haber sido en todo lo mismo, entonces podría haber quedado okay. Ahí. Podría haber quedado ahí. Claro, claro. Podría haber quedado ahí. Y bueno, Lo que pasa que creo que el ejercicio pedía que dijéramos con detalle dónde había quedado. sí, yo más que nada con el ejemplo, por ahí, te entiendo ahora te entendí un poquito cómo lo había encarado. Sí, yo por ejemplo, más que nada, como que quería nomás que dijera, bueno, si era alto, medio o bajo, cómo le daba el resultado. Ok. Claro, ahí, claro, como te lo hice interpretar, claro, te quedó un poquito más largo, sí, te entiendo, te entiendo. Le daba todas las respuestas. Claro, pero no está mal, o sea, es como, no sé, es como que si lo hubiéramos hecho junto al ejercicio nos tendríamos que haber puesto a negociar, a ver cómo lo íbamos a encarar. Está bueno. Le pasé el de bicondicional ahí por chat porque hice creo 3 según metidos uno dentro del otro. Dale, veamos. ¿Dónde lo dejé? Para que tengo que ubicarme, no me acuerdo. Este sí, yo me acuerdo. También ese estaba divertido. Bueno, porque este era como para trabajar un poco más con las tablas que me dieron una buena idea ahí para trabajar. La mierda. A ver. Segunda opción, está bien. Vos le definiste, bueno, si ingresa a la opción 11 es el condicional. Está bueno. Con buenos términos. Decir la hipótesis. Entiendo. Verdadero tiene 9 letras y falso tiene 5. Está bien. Claro. Eso, por las dudas, si vos quisieras trabajar a veces con valores lógicos de una para PCIN, vos podés definirle así, permiso, un valor lógico como lógico. Uy. Y eso cuando vos, por ejemplo, pones el leer, para vos cargarle un valor de tipo lógico, verdad o falso, eso cuando vos se lo ingresás, tenés que escribirle así, verdadero, tal cual como si fuera tipo, en realidad lo que ya estaba haciendo. Si vos le escribís verdadero, o si vos le escribís falso, ya te lo carga bien. Y vos podrés, Ok. y ahí creo que te solucionó bastante, mucho. Porque casi que o sea, como que internamente lo estaba haciendo. Y bueno, ya con esto podrías tipo trabajarlo un poquito más sencillo. Pero igual no pasa nada. Entiendo. Acá es como que vos decís, bueno, si 9, que es verdadero. Claro, fuiste haciendo la tabla de verdad con esto. Sí, Claro. estaba bueno. Ujú. Pero era así o era mucho más fácil. Yo me imaginaba de la siguiente manera, para que tabla. Por ejemplo, la del condicional es, tenés 3 verdaderos y un falso. Yo, por ejemplo, no sé, una forma que, no sé, la pensaba, era tratar de ver, a ver, cuál valor podías, si había un valor que, o si había un caso que yo tuviera que controlar nomás,
y para el resto de los casos pudiera decir otra cosa. Entonces yo, Esa la hicimos creo que con la O y la I, cuando hicimos en otro ejercicio. claro, por Porque ejemplo, pensás solamente en la más difícil, en la única, y las demás salen por defecto. claro, sí, podría ser. Entonces, sí, la misma estrategia, tipo pensaba hacer. Decir, bueno, en el condicional solamente se hace falso cuando el antecedente, o en este caso la P, es falso, perdón, cuando el consecuente, que es la Q en este caso, es falso y el antecedente es verdadero. Porque Claro, exacto. esa es la única combinación para un condicional de dos valores que te va a dar un valor falso. Entonces yo por ahí pensaba, bueno, es más, yo también algo que hubiera hecho, o en este caso, en el según, en cada parte del según, vos le pedís los valores. Yo, por ejemplo, me imaginaba, bueno, también me lo imaginaba súper, como que súper no tan lindo para el usuario. Pero yo, por ejemplo, como que imaginaba que al arranque ya pregunte por, o sea, preguntar, preguntar por P y Q, por ejemplo. Y después, bueno, y por la operación a realizar. Entonces, bueno, acá ya me fijaba, por ejemplo, si era condicional, yo me fijaba, la Q, que es el segundo valor, es falso, entonces, bueno, ahí ya sé que el resultado era falso. O sea, Claro. perdón, preguntaba por esta combinación, que P verdadero y Q Exacto. falso. Ajá. Y si era así, era falso, y si no, era verdadero. Podía encargarse, Claro. sí, pero no hay problema, o sea, Sí, seguramente pero llegamos a lo simplifica mismo. muchas líneas. Sí, un poquito, sí. No te vendí. Pero igual, no, o sea, no es para desanimarse nada. Genial, buena idea. Esa yo la usé en los otros prácticos para hacer la tabla del hilo y ahora no sé qué me cegué y no me di cuenta de sacarlo por Nada, defecto, hablamos serio. no pasa nada, o sea, Va, pero y en los otros, porque en el bicondicional, ¿cómo haría? el bicondicional. Y en el bicondicional vos tendrías, yo sabés cómo lo hubiera encarado. El bicondicional es verdadero cuando los valores son iguales. Claro, Entonces ahí podrías, por ejemplo, yo lo hubiera encarado capaz de esa manera. Tipo, si los dos valores que vos me ingresaste son el mismo, que pueden ser ya los dos está, es los dos verdadero. verdaderos o dos falsos, entonces verdadero. Y después no me acuerdo cuál otra era. La O exclusiva era la otra. Ah, eh, creo que es al revés. Si no me erraba. Sí, la disyunción exclusiva era o bien uno o bien el otro, pero nunca ambos. Sí, es al revés. Sí. O sea, Claro, cuando... Ujú. bien, está bueno eso. Está bueno, a veces está bueno tipo jugar con este tipo de ejercicio porque es como que vos decís, a ver qué patrón hay detrás de esto, y bueno, como que empezás como a ver cómo lo puede encarar. Así que bueno, Sí, pero sacar por defecto elimina muchas líneas. Está sí, buenísimo. sí, capaz en esto no se aprecia mucho porque capaz, digamos, es un ejercicio relativamente chico, entre comillas, de cantidad de líneas, pero a veces está bueno por ahí empezar a descifrar, no sé, este tipo de cosas para, no sé, algo más en la vida real, porque te puede ayudar bastante. Claro. Así que bueno, ya estaríamos en hora, así que los libero y Sí, me pongo bueno, a subir el video. Cualquier cosa, me manda. No, gracias, Tengo una Gonzalo. Buenas pregunta. noches. chao. Chao, chao. Te cortó, Pablo. Nos vemos. Nah.